Ok, ya, se inició la grabación. Comenzamos con la parte de diseños experimentales. Misael, ¿recuerdas a qué se refiere la NOVA? Era... No lo encuentro. ¿A qué se refiere ¿O en qué consiste la NOVA? Pues aquí tengo que debe de tener al menos una variable de respuesta continua y al menos un factor categórico con 2 o más niveles. Ok, bueno, esa es la manera, bueno, son las condiciones en la que necesitamos para llevar a cabo un análisis de varianza. Y el análisis de varianza consiste en separar los componentes o las fuentes de variación que están afectando mi variable de respuesta, ¿ok? La NOVA es la técnica más utilizada para el análisis de diseños experimentales. ¿Por qué? Porque me permite, de alguna manera, separar la variabilidad de los tratamientos o la que es debida a los tratamientos y la variabilidad que es debida al error. ¿Terminaron el ejercicio? Sí, profe, pero bueno, yo me confundí a la hora de interpretar la última, bueno, la tabla, esa. Oh, ok. Gracias. A ver, ¿alguien que haya tenido alguna duda sobre los cálculos? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces, repasando, recordaremos que en el primer ejemplo teníamos 4 métodos de ensamble. Por lo tanto, nuestra I iba desde 1 hasta K. Y en este caso en especial teníamos 4 repeticiones para cada uno de nuestros tratamientos. Entonces, cada NI era igual a 4 para N1, para N2, para N3 y N4. Mi valor era igual a 4. Y mi J, que es el valor de mis repeticiones, pues iba en este caso desde 1 hasta 4, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer la suma de las observaciones del 10º tratamiento? Pues vamos a sumar para Y punto, es decir, como tenemos 4i, vamos a tener cuatro valores de y punto. Entonces, para cada uno de ellos, el valor iba desde J1, o íbamos a sumar desde J igual a 1 hasta NI de S, Y y J. Para la media, pues únicamente teníamos que dividir ese valor entre nuestro número de observaciones. Para todos los casos teníamos 4 observaciones, entonces teníamos que dividir entre 4. La suma total de nuestras divisiones, de nuestras mediciones, perdón, pues no es más que sumar todos estos 16 valores. ¿Por qué? Porque tenemos una doble suma, ¿ok? Que podemos representar la primer suma en los tratamientos y la segunda suma en la suma de los valores de los tratamientos, que no es más que sumar estos Y que ya fuimos calculando antes. Y después vamos a tener la media global, que es la suma total sobre N mayúscula. En este caso, N mayúscula va a ser igual a la sumatoria de todas esas NI.
Entonces, la suma de nuestros cuadrados totales era igual a 99. Adelante, Teresa. Maestra, yo lo que tengo duda o me causa un poquito más de conflicto es la doble sumatoria. O sea, no sé cómo, ahorita porque pues sí, ya lo hice, ¿no? Y porque ya tenía los valores de alguna manera y podría ir yéndome de ahí. Pero no sé cómo interpretar la sumatoria de las dos sumatorias de CST. Ok. Entonces, déjame. Permíteme tantito para que ver si así es más. Sí, maestra. Ok, ¿pueden ver el Excel? Sí, sí se ve. Sí. Ok. Bueno, la doble sumatoria a qué se refiere. Necesitamos calcular Y y J menos Y promedio de todas las observaciones. ¿Por qué de todas las observaciones? Porque esta sumatoria, como bien lo menciona Tere,
es doble. Ahorita vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces, bueno, antes de calcular la suma de los cuadrados totales, voy a calcular nada más el promedio global, ¿ok? Nada más como para dejarlo más claro. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio global? Como la suma de todas nuestras observaciones entre nuestro número de observaciones, entre 16, ¿ok? Que prácticamente es nuestro promedio global. Entonces tenemos el valor de 9.75. Bueno, si lo hiciéramos en Excel, que es lo mismo que si calculamos con la función promedio, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, por favor. Por mí Luego no. No, profa. necesitamos calcular los Y y J menos Y promedio o el Y punto, ¿sale? Y todos esos elevarlos al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Cada una de estas observaciones le vamos a restar la media global y lo vamos a elevar y la vamos a elevar al cuadrado. Bueno, sí, y luego así. Ok, hasta ahí, en ese concepto no hay problema, Terry. No, maestra, hasta ahí está bien. Ok. Ahí nada más está desarrollando la parte, perdón, está desarrollando nada más la parte de la sumatoria desde NI hasta J igual a 1, ¿verdad? Ajá, desde esta, que es mi, bueno, lo voy a poner acá. Esta va a ser mi Y11, esta sería mi Y12 y así sucesivamente, hasta este último, que sería mi Y44, ¿ok? Sí, maestra. La primer sumatoria que se refiere, que yo los puedo sumar así, es decir, que aquí puedo obtener una suma y hacer lo mismo para todos estos. La segunda sumatoria se refiere a que ahora yo puedo sumar estos y me va a dar exactamente el mismo valor si lo hago al revés. Si sumo nada más estos, y si luego lo sumo así. Entonces vemos, nos da el mismo valor. ¿Por qué es doble suma? Porque yo puedo partir primero desde un, como vemos aquí, desde un I igual a 1, y entonces tendré que hacer todas las sumatorias con las J. Es decir, que yo aquí puedo empezar cuando mi
Cuando mi I es igual a 1, entonces nada más voy a sumar, o más bien voy a sumar, ¿cómo hacerlo? A ver, cuando mi I es igual a 1, entonces nada más tengo que sumar cuando es igual a 1. Pero si este es igual a 1, quiere decir que estoy haciendo la suma. Entonces lo que estoy haciendo, bueno, más, déjame desarrollarlo, 4. Cuando mi I es igual a 1, ahora cuando mi I es igual a 2, cuando mi I es igual a 3 y cuando mi I es igual a 4. Faltó el más, parece. Ay, cosa. Que sea más fácil. Y esto es lo mismo que si nosotros, si recuerdan la definición de la notación de puntos, esto es igual que si hacemos, que si hiciéramos la sumatoria para, bueno, para todas las repeticiones del Y1, de mi primer tratamiento, pero a todas le voy a restar la media global y lo voy a elevar al cuadrado, que serían estos 27.75. ¿Qué serían estos? Por eso es que tenemos la doble suma, porque yo primero puedo sumar para todos los tratamientos y luego sumar la de todos los tratamientos. Por eso podemos interpretar la doble suma. Si se les complica la doble suma, lo que pueden hacer es desarrollar todas las combinaciones posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que esto será igual. Si nosotros desarrollamos todas las combinaciones posibles, vamos a desarrollar todas las combinaciones de I con J. ¿Ok? Entonces, dado que mi K vale 4 y mi NI de todos, en este caso, vale 4, voy a tener 4 por 4 combinaciones, es decir, 16 combinaciones. Es decir, desde mi I1 con mi J1 más mi I1 con mi J2 más mi I1 con el J3 más el I1 con el J4 y así lo mismo haré, pero ahora con mi I2, I2 J1, I2 J2, I2 J3, I2 J4. Y lo mismo para el 3.
Y finalmente, para el 4. ¿Ok? Entonces vemos cómo en este caso no queda una segunda sumatoria, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Desarrollar todas las combinaciones posibles que tengo de SI con SJ. Y nos va a dar exactamente el mismo valor. Nada más es la manera en cómo ustedes pueden interpretar esa doble sumatoria. Ay. ¿Sí se estaba viendo, chicos? No. Sí, maestra. ¿Sí? Es Ok. que, bueno, ahí en esa parte yo nada más sumé de los valores de 29, o sea, la suma de las observaciones del tratamiento, el 29, 34, 51 y 42. No. Lo que tenías que hacer es que a cada observación le tenías que restar el promedio y elevarlo al cuadrado. Ah, sí, sí, ya, maestra, ya vi en qué estoy mal. ¿Sí? Sí, sí, yo le estoy hablando Ok. de la suma total de las mediciones y esto es lo que yo le decía de CST. Ajá, así es. Sí, maestra, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, aparte de ahorita ya atendemos la de Ernesto. Sí, Cristian. Bueno, entonces se podría decir que la suma de los errores de los cuadrados es igual a la suma de los cuadrados de los primeros. ¿Cómo se llamaban? Se me fue el nombre. A ver, A ver, ¿cómo? ¿La suma de los qué, perdón? es que bueno, había comentado algo que si la suma de los cuadrados de los errores y la suma de los cuadrados totales de lo primero, en las diapositivas estaba eso, era mayor, este, que la suma de los cuadrados totales de los primeros, entonces teníamos algo mal o algo por el estilo. Es que ahí ya no Ok. entendí muy bien. Ok. Pero esa parte ya nada más es en la parte interpretativa. Recuerda que nosotros en una ANOVA lo que decíamos es separar la variabilidad de nuestros datos en sus componentes, ¿ok? Entonces voy a buscar que la variabilidad de mis tratamientos sea mayor a la variabilidad de mis errores. ¿Por qué? Porque recuerda que la variación de los errores proviene de aquellos factores que no estoy considerando en el estudio. Entonces, si la variabilidad o la suma más bien la suma o la variabilidad que está representada por la suma de los cuadrados del error es mayor en el error que en los tratamientos o que en las otras fuentes de variación, quiere decir que no estamos considerando los factores adecuados para estudiar nuestra variable de respuesta. Pero eso ya es más en la parte interpretativa, no tanto en la de los cálculos. ¿Sí? Cuando nosotros determinamos aquí Ah, en la tabla ANOVA y observamos que la suma de los cuadrados del error es mayor que la suma de los cuadrados del tratamiento, no quiere decir matemáticamente que sus cálculos estén mal, ¿ok? Bueno, que obviamente pues siempre tenemos que tener cuidado en los cálculos. Quiere decir que la manera en cómo yo estoy tomando mis factores no es la correcta. ¿Por qué? Porque posiblemente estoy despreciando algún factor que interviene en mi variable de respuesta.
Ok, entonces, bueno, repasando, la suma de los cuadrados totales, a cada una de mis observaciones, esto, la media global y la elevo al cuadrado. Y después sumo todos esos valores, ya sea que sume yo los 16 valores o los sume yo por partes, que sería cuando aplicamos la doble sumatoria, sumar primero para el primer tratamiento, luego para el segundo, el tercero, el cuarto y después sumar estos mismos 4 valores. Ahora bien, la suma de los cuadrados del tratamiento, ¿cómo la calculamos? Tenemos que es cada y punto, y barra y punto menos el promedio global, elevado al cuadrado y multiplicado por ni. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los promedios de mis tratamientos le voy a restar el promedio global y lo voy a elevar al cuadrado y después lo voy a multiplicar por ni y después, y lo mismo haré para cada uno de esos promedios de mis tratamientos y por lo tanto voy a sumar 25, 6.25, 36, 2.25 y voy a obtener 69.5. Estos valores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo sumo y ya con la suma de los cuadrados totales y la suma de los cuadrados del tratamiento, puedo calcular la suma de cuadrados del error únicamente por diferencia. Y voy a obtener mi tabla ANOVA, o podríamos obtener la tabla ANOVA, que es la siguiente, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo se interpreta? ¿Recuerdan? ¿Alguien anotó cuál era la hipótesis nula? Donde todas las medidas iban a ser iguales de una población. Exactamente, todas las medias de mis tratamientos son iguales, ¿ok? Esa es mi hipótesis nula. Ahora, dado que mi estadístico es 9.42 y mi valor crítico es 3.49, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Por qué rechazo la hipótesis nula? Bueno, en primer lugar, ¿a qué se refiere este valor crítico? ¿A qué se refiere este valor crítico? Exactamente, me va a ayudar a determinar la zona de rechazo. La tabla que ustedes están consultando, o la tabla que consultaron de donde sacaron el valor, buscaron que dijera alfa igual a 0.05, porque es el nivel de significancia con el que estamos trabajando, ¿ok? Quiere decir que este valor crítico es este. Ay. ¿Quién tiene su audio prendido, chicos? ¿Me puede apagar tantito, por favor? Su valor crítico es este valor en X que me permite tener a la derecha que me permite que a mi derecha esto sea igual a alfa. Es decir, que me está generando o que me genera
una probabilidad a la derecha de alfa igual a 0.05. ¿Ok? Pero este valor es el valor de mi valor crítico, o el valor, mi valor crítico es aquel con el que yo obtengo a la derecha un alfa de 0.5, una probabilidad del 0.05. Ahora, si mi estadístico de prueba se encuentra hacia acá, ¿qué quiere decir? Que está en mi zona de rechazo. ¿Ok? Y el p-valor significa que es la probabilidad el p-valor es igual a la probabilidad de que F, bueno, F0, ay, pero sea menor a F. ¿Cuánto es el valor de F? Ok, entonces si bueno, en primer lugar mi estadístico de prueba, mi estadístico de prueba está es mayor su valor que mi valor crítico, por lo tanto cae en la zona de rechazo. Además, ¿cómo se complementa la conclusión a la que voy a llegar? Si mi p-valor es la probabilidad que me está generando ese estadístico de prueba, es decir, que es... es decir, que sería esta probabilidad, bueno, considerando la curvita, ¿ok? Pero es esta probabilidad. Y si consideramos, bueno, más o menos así, esto sería mi p-valor. Entonces, si mi p-valor es menor a 0.05, que es aquella probabilidad que me genera mi valor crítico, quiere decir que mi estadístico de prueba se encuentra a la derecha. Y si es más pequeña, quiere decir que se encuentra en la zona de rechazo. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula, que como mencionaba Bruno, sí, rechazo la hipótesis nula y mi hipótesis nula era que todos los tratamientos tienen la misma media, entonces, ¿qué concluyo? Que al menos uno de mis tratamientos es diferente. Es decir, que al menos una de las medias de mis tratamientos no es igual al resto de los tratamientos. Hasta aquí no sé cuál es más chico, cuál es más grande, eso lo vamos a ver más adelante. Pero la tabla NOVA únicamente me permite determinar si hay alguna diferencia significativa en las medias, es decir, si al menos una de mis medias es diferente. Entonces, como mi valor, mi estadístico de prueba es mayor que mi valor crítico y además mi p-valor es menor a 0.05,
Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula y puedo concluir que sí hay diferencia o efecto de los métodos de ensamble en cuanto a mi variable de respuesta, que es el tiempo promedio de ensamble. Es decir, que al menos uno de los métodos de ensamble afecta el tiempo. Entonces, ¿se podría decir que estamos aceptando la hipótesis alternativa? Se podría decir, pero recuerda que lo que vimos en el semestre pasado es que nunca se dice que aceptamos la hipótesis alterna. Quiere decir que no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Con nuestros datos no tenemos la suficiente evidencia para no rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, concluimos en función de la hipótesis alterna, pero como tal, estadísticamente no es adecuado decir que aceptamos la hipótesis alterna. Por eso únicamente concluimos en función a nuestra hipótesis nula. Si se rechaza o no se rechaza. Tampoco se dice acepto la hipótesis nula, es o la rechazo o no la rechazo. ¿Por qué? Porque no la rechazo de acuerdo a la información que tengo. O sea, de acuerdo a los datos que obtuve, no tengo evidencia para rechazarla, pero no la estoy aceptando. Es más cuestión estadística, pero interpretativamente estás bien, Cristian. Nada más que en un examen, pues tienen prohibido poner que aceptan una hipótesis nula o una hipótesis alterna, porque más bien tiene que ver con la manera interpretativa. Porque recuerden que están concluyendo en torno a un juego de hipótesis y están sometiendo esas hipótesis a una prueba, por lo tanto, siempre tienen el riesgo de cometer un error. Y estaría mal decir que están aceptando algo cuando estadísticamente tienen una probabilidad de estar en una decisión incorrecta, que tiene que ver más con el error tipo 1 y el error tipo 2. Profesora, Sí, adelante. yo tengo una duda. ¿En el p-valor lo calculó con Excel? Sí, este p-valor lo calculas con Excel. Si lo quisieras calcular a mano, tendrías que remitirte a la fórmula de la probabilidad, o más bien a la función de distribución de la distribución F. ¿Cómo lo calculaba, profesor? Ese ya no me acuerdo. Ese tuve duda. En Excel, Ajá, sí. en Excel, bueno, tenemos 9.42. Tenemos que F0 es igual, bueno, 9 punto que tenemos 42. ¿Siguen viendo el Excel? No. Ay, es que esta cosa, no sé qué, no sé. Ay, ¿listo? Ya. ¿Sí? Ok. Va a ser igual a distribución F, me parece. A ver. Es con esta función, punto F, punto CD. Mi X, ¿cuál es mi X? 9.42. Es el valor que tiene X. Grados de libertad. Recordaremos que eran 3 y 12. Entonces son 3,12. Y me da este valor.
Nada más que está redondeado a 4 decimales. Y ese es 0.018, que es lo mismo que les estoy presentando acá. Gracias, profesora. Entonces, cuando no se rechaza la hipótesis es porque cuando el estadístico de prueba es menor al crítico de tablas, es cuando no se rechaza. Exactamente. Entonces, si mi valor del estadístico de prueba es menor, es A lo mismo. decir, que se encuentra de este lado, entonces no está en mi zona de rechazo. Y por lo tanto, mi p-valor va a ser mayor que el 0.05. ¿Por qué? Porque se va a encontrar de este lado. De manera lógica, si mi estadístico de prueba se encuentra a la derecha de mi valor crítico de tablas, va a ser menor el valor de ese alfa. Y mi p-valor, que es la probabilidad que me está generando el estadístico de prueba, pues va a ser mayor al valor de alfa. Gracias. Ok. ¿Podemos continuar? ¿Alguna otra duda, chicos? Creo que no, maestra. Gracias. ¿No? Ok. Alejandro, ¿alguna duda? Alejandro, Profesora, sí. ¿puede explicar otra vez cómo se sacaba el p-valor en Excel, por favor? Ah, claro que sí. En Excel lo aplicamos con esta función. Igual a dis.f.cd. Bueno, ¿dónde está? Aquí. Ok. No, si se van aquí al icono de fx, tenemos los argumentos de la función. Necesito determinar la x, es decir, el valor que tiene x, que sería el valor de mi estadístico de prueba calculado. En este caso, bueno, le dice N11 porque seleccioné la celda igual a N11, ¿ok? Más bien era N11. Okay. Grados de libertad. Recuerden que son los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. ¿Cuáles son los grados de libertad del numerador? Pues los grados de libertad de los tratamientos. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo tratamientos entre el cuadrado medio del error. Entonces tengo 3 y 12 grados de libertad. Y ya nada más tenemos que dar a aceptar. Y entonces de esta manera puedo calcular la probabilidad en Excel. Gracias, profa. El valor crítico, pues lo obtenemos de tablas. Entonces, si buscamos la tabla con la distribución F para un alfa de 0.05, voy a tener 13 y 12 grados de libertad. Entonces, lo puedo, bueno, obtengo el 3.49. Si lo quiero sacar en Excel, igual se puede. De hecho, aquí en esta diapositiva, aquí viene indicado la función distrib f. Entonces, igual a dis
F punto punto, nada más que voy a calcular el inverso, es decir, que voy a calcular el percentil. Vemos aquí. Devuelve el inverso de la distribución F, es una... Ok, entonces la probabilidad es mi probabilidad asociada con la función de distribución acumulativa. Es decir, ¿qué probabilidad estoy buscando o a qué se refiere mi valor crítico de tablas? Aquel valor que me genera el 0.05% de probabilidad. Entonces aquí tendríamos que colocar 0.05. Grados de libertad serían exactamente los mismos, 3 y 12. Y entonces este sería mi valor crítico, que es el mismo que obtengo de tablas. Que sería este, 3.49. ¿Ok? Pues vamos a brincar esta parte. Alejandro, ¿sigues ahí o ya te fuiste? No, profe, sigo aquí. Ah, ok. ¿Alguna duda? No, creo que no, hasta el momento. ¿No? Bueno, chicos, entonces, a ver, tenemos un segundo ejemplo, ¿ok? El ejemplo indica lo siguiente, o está aplicado a la supresión del crecimiento bacteriano en carnes almacenadas. La vida de anaquel de las carnes almacenadas es el tiempo que un corte previamente empacado es sano, nutritivo y vendible. Un paquete normal expuesto a la después de las cuales la carne comienza a deteriorarse por contaminación de microbios, degradación de color y encogimiento. El empaque al vacío es efectivo para suprimir el desarrollo de microbios. Sin embargo, algunos estudios sugieren la implementación de atmósferas controladas de gas como alternativa para aumentar la vida de anaquel. Dos atmósferas que prometen combinar la capacidad de suprimir el desarrollo de microbios con la conservación de las cualidades de la carne son dióxido de carbono puro y mezclas de monóxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. El diseño del tratamiento desarrollado por el investigador incluyó empaques con, en primer lugar, aire del ambiente con un empaque comercial de plástico. El segundo caso, un empaque al vacío. El tercero, una mezcla de gases con 1% de monóxido de carbono, 40% de oxígeno y 59% de nitrógeno. Y un cuarto diseño con el 100% de monóxido de carbono. Ay, ahí está mal. Después de 9 días de almacenamiento a 4 grados centígrados en una instalación normal, se midió el número de bacterias psicotrópicas en la carne. Las bacterias psicotrópicas se encuentran en la superficie de la carne y se asocian con la carne deteriorada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que estos son los datos que se obtuvieron de nuestra variable de respuesta. ¿Cuál es la variable de respuesta? Las bacterias psicotrópicas en la carne, ¿ok? ¿En qué fueron medidas? Bueno, en los 4 tipos de empaque o los 4 tratamientos que está diseñando el investigador. El primero con un empaque comercial de plástico, el segundo al vacío, el tercero con una mezcla de gases y bueno, en el cuarto con un 100% únicamente de monóxido de carbono.
¿Alguna duda de cómo se llevó a cabo el experimento, Bruno? No, nada más que, o sea, esos empaques, ¿a qué se refieren? O sea, ¿qué parte de el experimento es? Ok. ¿Qué es lo que sucedió? Tienen, se dice, O sea, ¿sería el número de tratamientos? Ah, sí, ¿verdad? exactamente. Es decir, tienes, imagínate, 3 kilos de carne, ¿no? Bueno, más bien fueron 9 kilos de carne. Por mención, no indica la cantidad de carne, únicamente dice que lo hacen trozos de carne. Imagínate que los 9 tienen un kilo cada uno. 3 de ellos se ocuparon para ser empacados con un empaque comercial. Y después, ¿qué hicieron? Se contaron las bacterias psicotrópicas. Y son estos datos que tenemos aquí. Después agarraron otros 3 trozos de carne y los empaquetaron al vacío. Bueno, no es después porque recuerden que es aleatorio. O sea que tuvieron que asignar los 4 tratamientos de manera aleatoria y cada uno 3 veces. Y bueno, y los otros, las mediciones de los 3 trozos que contienen la mezcla de gases, se obtuvieron 7.41, 7.33 y 7.04. Y del último tratamiento, que fue 100% monóxido de carbono, obtuvieron el 3.51, 2.91 y 3.66. ¿Dónde dice? Es decir, que las almacenan 9 días a 4 grados centígrados. A tus 9 pedazos les aplicaste los tratamientos de forma aleatoria, de tal manera que obtuvieras 3 repeticiones para cada uno de los tratamientos. Los almacenas durante 9 días a 4 grados centígrados. ¿Qué es lo que hacen? Lo sacan y cuentan el número de bacterias psicotrópicas. Y nuestro valor es, o nuestra variable de respuesta en este caso, es el número de bacterias psicotrópicas, porque es lo que están midiendo. Y obtienen estos valores, ¿ok? Sí, Pi. Gracias. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, bueno, para determinar si existe una diferencia en mi método de empaque, ¿qué tendríamos que hacer? Determinar la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados del tratamiento, ¿ok? Ahora, para hacerlo más ágil. Ya les presento los datos, pueden copiar únicamente los datos originales, y bueno, y la de las medias, y la de las sumas de los tratamientos para la suma de los cuadrados totales cuando tienen la división con respecto a la media global elevado al cuadrado. De esta manera, ya podrían calcular la suma de cuadrados totales. Tere, si estamos hablando de la suma de los cuadrados totales, ¿cómo? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál, maestra? No vi, perdón. Ah. Para la suma de los cuadrados totales. Pues sumar todo lo de las columnas, ¿no? Lo de la columna 1, 2, 3 y 4. Exactamente, aunque ya ahí ya tienen las sumas. ¿Y sería lo mismo que sumar la parte vertical? Ah, no, ¿verdad? Sí, bueno, ¿a qué valor te refieres?
a lo que había mencionado usted, que da lo mismo la sumatoria vertical y horizontal. Ah, ok, sí. En este caso, bueno, ya de acuerdo a estos datos, ya se los estoy mostrando aquí, o si quieren pasar primero los datos originales, ¿ok? Profesora, yo Pero, tengo- Perdón. sí, dime. ¿Aquí el valor de n es 3 o es 4? A ver, N, ¿qué dijimos que era? Es que la otra vez tomamos como 4, ¿era el número de la muestra? A ver, no. También. Son los grados de libertad, ¿no? Maestra, N no sería. Ajá. Yo 2. entendí que N Eran las cantidades de era la repeticiones, cantidad, ¿no? por ejemplo, si tenemos aquí Ajá, 3 por repeticiones, tratamiento. Exactamente. ¿Quién dijo lo de las 3 repeticiones? Y junto con Dulce me parece que fue. Yo. soy Mario. Ok, Mario y Dulce están en lo correcto. NI, que es mi número de repeticiones. En este caso, ¿cuántas repeticiones tengo para cada uno de los tratamientos? 3. 3. 12. No, son No, 12. de repeticiones. NI, No. N minúscula subíndice I, ¿vale? 3 para los 4 tratamientos. N mayúscula, efectivamente, vale 12. ¿Por qué? Porque estoy sumando las 3 repeticiones de mis 4 tratamientos. ¿Ok? En este caso, ¿cómo calculamos el YI punto? Únicamente sumo 7.33, 6.98 y 7.80 y obtengo el 22.44. Pero el Y barra I punto, ¿cómo lo obtengo? Ahora ese 22.44 lo divido entre 7.48. Perdón, los 22.44 lo divido entre 3 y obtengo 7.48. ¿Por qué? Porque ahora mi NI vale 3, es decir, mi cantidad de repeticiones. Lo mismo tendré que hacer para el 2, para el 3 y para el 4. Mi Y punto, pues es sumar mis 12 valores. Entonces obtengo 70.8. Pero ahora lo voy a dividir entre 12, que es el valor de mi N mayúscula. Estoy sumando el valor de N1, N2, N3 y N4. Es decir, 4 por 3, 12. Entonces obtengo ese 5.9. Sería la manera en cómo obtengo el promedio global. Para obtener la suma de los cuadrados totales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cada cada observación le tengo que restar la media global y la tengo que elevar al cuadrado. Les estoy mostrando ya el valor de esa diferencia elevada al cuadrado y además la suma por tratamientos. ¿Qué es lo que tienen que hacer para determinar la suma de cuadrados totales? La doble sumatoria. Exactamente. La doble sumatoria, pero ahí ya les estoy poniendo una que es la de suma por tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que sumar? La suma de la... Perdón. Exactamente, sumar esas sumas que ya tienen ahí. Es decir, sumar ese 7.87 más 0.63 más 5.62 más 19.67. Entonces, adelante. Levanten su manita cuando hayan terminado, por favor.
Profesora, ¿Sí? yo tengo duda en cómo sacar. Bueno, ya no escuché, perdón. No te escucho, no sé si soy yo. Bueno, si soy yo solamente la que no te escucha. ¿Cómo sacar? Ahí me escucho. A ver, nuevamente, por favor. Digo que tengo duda de cómo se saca la parte que es- Ay, te escucho muy cortado. ¿Lo escribes, por favor, en el chat? Sí. Teníamos que levantar la mano después de hacer la doble sumatoria, ¿verdad? Sí, por favor, para que sepa yo que ya terminaron. Y si tienen una duda, déjenmela en el chat para que no nos vayamos a confundir entre los que ya terminaron y los que tengan una duda, por favor. Ok, la suma de los cuadrados del tratamiento, Misael, ahorita lo vemos más adelante. O si tienes ahí a la mano para que no se los deje de compartir a tus compañeros, recuerda que la suma de los cuadrados de los tratamientos es la media del tratamiento menos la media global multiplicada por NI. No recuerdo si está elevada al cuadrado. Permíteme. Ahorita pasamos a esa parte, Misael, por favor. Sí, lo vamos a ver más adelante.
Maestra, Sí, este ejercicio es igual al anterior, ¿verdad? sí. Ah, bueno, para guiarme de ahí entonces. Gracias. Ahorita nada más calculen la suma de los cuadrados totales. Ya les estoy dando una de las sumas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Únicamente sumar los valores de los cuatro, de las sumatorias de los cuatro tratamientos, el 7.87 más el 0.63 más el 5.62 más el 19.67. Pamela, ¿alguna duda? Ok. ¿Yesenia, alguna duda? Cinco. Ya esperamos a 5 de sus compañeros. Profesora, yo tengo duda rápida. ¿El K cómo se calculaba? Perdón, Porque perdón. el valor de K. Es que ya no me acuerdo muy bien, pero ¿cómo se calculaba? Bueno, ese valor es rápido. En el caso de la tabla, cuando ocupamos el K-1, ¿Qué es el valor de K? No se calcula. ¿Qué es el valor de K? Es el número de nuestros tratamientos. ok, nada más era duda rápida. Gracias. Dulce, Yesenia, ¿alguna duda? Ah, no, Yesenia. Hasta ahorita no, profa, gracias.
¿Ya terminaste? Sí, bueno, en la media de donde dice calcular 2, en la segunda parte, sí. Ok. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Sí, por favor, por mí está bien. Ok, bueno. Entonces, bajen su manita nuevamente, chicos, para que sigamos con el ejercicio. Entonces, bueno, ¿cómo tienen que calcular la suma de los cuadrados totales? Pues sumar ese 7.87 más el 0.63 más el 5.62 más 19.67. ¿Ok? ¿De dónde salió cada uno de estos 4 valores? Bueno, de la suma que hicimos de la diferencia de cada una de las observaciones elevadas con respecto a la media global y elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces ya tenemos la suma de nuestros cuadrados totales, que es 33.8. Ahora, la suma de los cuadrados del tratamiento, que era lo que me preguntaba Misael. No recuerdo si era Misael. Sí, profesora. Ok. Entonces, ¿cómo interpretamos esta fórmula, Misael? Es desde I igual a 1 hasta K. ¿Cuánto vale K? 4, porque es nuestro número de tratamientos. ¿Qué es lo único que tenemos que ir cambiando en esta sumatoria o en ese subíndice de Y barra I punto? Pues el valor de ese I. Entonces vamos a tener 4 promedios, más bien tenemos 4 Y barra I punto. En este caso, cuando mi I vale 1, tenemos 7.48. Cuando mi I vale 2, 5.55. Cuando mi I vale 3, 7.26. Y cuando mi I vale 4, 3.36. Cada uno de estos valores, ¿qué tenemos que hacer? Restarles el promedio global y elevarlo al cuadrado. Y además, multiplicarlo por NI. ¿Cuánto vale NI? 3. Exactamente, vale 3 para todos, para los 4 métodos de empaque. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para calcular la suma de los cuadrados totales? 7.48 menos 5.9, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 3. Y a ese valor, ¿qué le van a sumar? O le tienen que sumar el 5.5 menos 5.9 elevado al cuadrado multiplicado por 3. Lo mismo tendrán que hacer con los otros 2 tratamientos, chicos. Entonces, adelante y nuevamente levantan la mano cuando terminen, por favor.
Maestra, ¿puede repetir? Por favor, es que se me fue tantito el internet y ya no escuché. Ok, permítame. La suma de los cuadrados del tratamiento es igual a la suma desde I1 hasta K. ¿Cuánto vale K? 4. ¿Por qué? Porque es nuestro número de tratamientos. Vamos a sumar NI, vamos a sumar la multiplicación de NI por la diferencia elevado al cuadrado de cada Y punto, bueno, Y barra I punto menos Y barra general o el promedio general. Es decir, que tenemos que restar 7.48 menos 5.9, elevarla al cuadrado y multiplicarlo por 3. Y después sumarle 5.5 menos 5.9 elevado al cuadrado y multiplicado por 3. Y lo mismo para el tercer y cuarto tratamiento. Ahí nada más tienen que hacer pues 4 sumas, o más bien sumar 4 números. ¿Por qué? Porque mi I va desde 1 hasta K y K vale 4. Gracias, maestra.
Esperamos a 5 de sus compañeros. Recuerden alzar su manita cuando terminen, que no demoremos tanto. Dulce, Javier o Mario, ¿alguna duda? No, maestra. No, profe. Ok. Ok. No, profe. Ok. Entonces, Dulce, Javier, ¿ya terminaron? ¿O se les olvidó levantar la manita? Sí, no le puse. Ah, ok, bueno. Dulce. También se me olvidó, profe. Ah, ok. Entonces, Diana, ¿qué valor nos da la suma de los cuadrados del tratamiento? Bueno, si no me equivoqué, me dio 32.85. 32.85, 87, ahí solamente es por los decimales, ok. Entonces, bajen su manita nuevamente, chicos, por favor. Y bueno, ya tenemos la suma de los cuadrados totales que nos dio, ay, perdón, 33.8 y tenemos la suma de los cuadrados del tratamiento. Por lo tanto, podemos calcular la suma de cuadrados del error. ¿Cómo lo calculamos, Daniela? Por una diferencia de la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados del tratamiento. Ok, entonces adelante.
Recuerden alzar la manita si terminan, muchachos, de calcular la suma de cuadrados del error para continuar. Esperamos a 7 personas todavía. Ok. Yesenia, que no se te olvide levantar tu manita si terminaste. Igual Alejandro. ¿Quiere el resultado de la sumatoria de los cuadrados totales? No, la sumatoria de los cuadrados del error. Es la sumatoria de los cuadrados totales menos la sumatoria de los cuadrados del tratamiento. ¿Cuánto tuvieron que haber obtenido? Aproximadamente 0.93. ¿Cómo calculamos la suma de los cuadrados del error? Como la suma de cuadrados totales menos la suma de los cuadrados del tratamiento, es decir, 33.8 menos 32.87. Aproximadamente 0.93. ¿Dudas, Alejandro? No, profesora. ¿No? Ok. Entonces, bajen la manita, chicos, para que podamos continuar. Y ahora ya tenemos nuestras 3 sumas de cuadrados. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues calcular nuestra tabla ANOVA. ¿Ok? Tenemos que la suma de los cuadrados del tratamiento es 32.87, la suma de cuadrados del error, 0.93, y la suma de cuadrados totales es 33.8. Si se fijan en este caso en especial, la suma de cuadrados del error es muy pequeña. ¿Qué quiere decir eso, Cristian? ¿Crees que estemos tomando en cuenta? ¿Perdón? ¿Cómo digo la pregunta? Perdón, es que no la entendí. Ok. Si te fijas, la suma de cuadrados del tratamiento es 33.8 y la suma de cuadrados del error es muy pequeña, es 0.93. ¿Qué quiere decir o qué te quiere explicar o cómo se puede interpretar que esa suma de cuadrados es muy pequeña? ¿Crees que estemos tomando los factores correctos que estén afectando nuestra variable de respuesta? En este caso, la cantidad de bacterias psicotrópicas contadas en los trozos de carne. ¿O crees que nos haya hecho falta algún factor por estudiar?
Pues tendría que tomarse en cuenta que, bueno, yo digo que está bien, solamente que el error es mínimo. Exactamente. Está bien, ¿por qué? Porque si comparamos la suma de cuadrados del error con respecto a la suma de cuadrados totales, como menciona Cristian, el valor es muy pequeño. Entonces, bueno, podemos decir que dado el experimento y la variable que estamos trabajando, la variable de respuesta que estamos evaluando, entonces no está afectando a ningún otro factor nuestra variable de respuesta, ¿ok? En este ejercicio en especial, bajo los datos que tenemos. Entonces, con la información ya pueden calcular su tabla ANOVA. En cuanto a los grados de libertad, ¿cuánto vale K? ¿Alguien? 3. K. Ah, no, 2, ¿verdad? No. A ¿Quién ver, da más? ¿Quién da menos? que 4. menos 4. menos 1 es igual a 3. Es que está dando el total. Ok. K vale 4. ¿Por qué? Porque es el número de tratamientos que tenemos. Entonces pueden calcular ya su cuadrado medio dividiendo la suma de cuadrados del tratamiento entre sus grados de libertad y el cuadrado medio del error como la suma de cuadrados del error sobre sus grados de libertad. N mayúscula, ¿cuánto vale, Diana? 3. No, N mayúscula, mayúscula. 16, ¿no? Vale 12. 12. ¿Por qué? Porque recuerden que N mayúscula es el número total que tenemos de observaciones. Tenemos tres repeticiones y tenemos 4 tratamientos, entonces tenemos en total 12 observaciones o 12 corridas, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, elaboren su tabla ANOVA, chicos, por favor. Maestra, ¿también nos va a compartir este ejercicio? Sí, en el día de hoy les voy a compartir este y un ejercicio más para que lo resuelvan de tarea para mañana, ¿sí? Sí, gracias, maestra. Sí, profe, gracias. Para que el día de mañana nada más atendamos las preguntas correspondientes del otro ejercicio. Gracias. No es que los presione, pero nos quedan 15 minutos. Por favor, dense prisa. No se les olvide levantar la manita para que vea yo más o menos cuántos faltan.
Profa, ¿qué valor es CME cuadrado medio? Es el cuadrado medio del tratamiento y el cuadrado medio del error. Ah, ok, gracias. Es el que calculas en la columna anterior. Ah, ya, gracias. Chicos, todavía me marca aquí que faltan 11, pero vamos a continuar porque si no, no me va a dar tiempo explicarles una parte que todavía tenemos pendiente, ¿sale? Entonces les envío el día de hoy la presentación para que la puedan consultar. Entonces, obtienen los siguientes datos. Ya tenemos la suma de los cuadrados. Los respectivos grados de libertad, pues serán 3, 8 y 11. Y el cuadrado medio. El cuadrado medio del tratamiento, ¿cuánto va a ser? A 32.87 entre 3 nos da un valor de 10.96. La suma, el cuadrado medio del error es 0.93 entre 8. Por lo tanto, vamos a obtener 0.12. Después, para nuestro estadístico calculado, pues dividimos 10.96 entre 0.12 y obtenemos 94.58. Nuestro p-valor es de 1.38 por 10 a la menos 6. Exponencial a la menos 6. Por lo tanto, ¿dónde está? Rebeca, ¿qué podemos concluir? Que se rechaza la hipótesis nula. Ok. Tenemos la hipótesis nula porque nuestro p-valor es menor a 0.05. Y bueno, además, si comparamos nuestro estadístico calculado contra nuestro valor crítico de tablas, vamos a obtener de tablas un valor de 4.07. Entonces, nuestro F calculado es mayor que nuestro valor crítico de tablas. Por lo tanto, se estaría encontrando en la zona de rechazo, es decir, que está a la derecha de nuestro valor crítico. Y rechazamos la hipótesis nula. Miguel, si rechazamos la hipótesis nula, ¿qué quiere decir? Que no todos los valores son iguales. Exactamente, que la media de mis tratamientos, al menos una de las medias de mis tratamientos es diferente, ¿ok? Por lo tanto, existe efecto de mis tratamientos sobre el número de bacterias psicotrópicas. Okay. Ahora bien, ¿cómo pueden hacer esto en Excel?
Bueno, para que ustedes lo puedan hacer en Excel, nos vamos a datos, análisis de datos. Análisis de varianza de un factor. ¿Por qué? Recordaremos que es un solo factor. ¿Cuál es el factor? El método de empaque. Solamente que tenemos 4 niveles, perdón, por lo tanto tenemos 4 tratamientos. Vamos a aceptar. Nuestro rango de entrada son estos valores. Le decimos que están agrupados por columna. Tenemos rótulos en la primera fila. No le decimos que nos dé la información en una hoja nueva y le damos a aceptar. Y tenemos exactamente los mismos valores que ustedes calcularon a mano. Tenemos entre grupos, que es la suma de los cuadrados totales, dentro de los grupos, que es la suma de cuadrados del error, el total, los grados de libertad, el promedio de los cuadrados, que es el cuadrado medio, mi estadístico de prueba, mi p-valor, y bueno, además la ventaja aquí es que me genera el valor crítico, de tablas, ¿ok? En la siguiente clase vemos cómo se genera en R o en Minitab. Y lo que me interesa que repasen el día de hoy es cuando tenemos un diseño completamente al azar, pero con diferente número de réplicas, ¿ok? ¿Por qué podemos obtener un número diferente de réplicas? Bueno, puede ser que tengamos pérdida de unidades experimentales, insuficiente número de sujetos para hacer algún estudio, etcétera. Entonces, cuando tenemos diferente número de réplicas, bueno, tenemos que nuestra variable de respuesta, cada Y y J, se va a comportar de una manera similar o igual que en los ejemplos anteriores, es decir, vamos a tener el mismo modelo estadístico, sigue siendo un modelo lineal, por lo tanto tiene que seguir cumpliendo nuestros supuestos, pero además vamos a tener exactamente el mismo juego de hipótesis. Mi hipótesis nula va a ser tal donde la media de mis tratamientos sea la misma contra la hipótesis alterna de que al menos uno de mis tratamientos es diferente. ¿Cuál va a ser la única diferencia en este caso, José Eduardo? ¿O dónde podemos cambiar en los cálculos ese número de repeticiones? Profe, mi internet estaba fallando y tuve que entrar y salir otra vez de la reunión. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué observan ahí? ¿Dónde podemos acomodar? Adelante, Janet. Emily. Profesora, ¿cuál fue la pregunta? ¿Dónde podemos incluir en los cálculos que tenemos diferente número de repeticiones? En la suma de cuadrados totales, ¿no? En el valor de n. De cuadrados, sino del tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos, cuando calculamos la suma de cuadrados del tratamiento,
multiplicamos por SNI. ¿Cuál va a ser ahora la diferencia? Que vamos a multiplicar por un número diferente dependiendo cada uno de los tratamientos. ¿Ok? De ahí en fuera vamos a seguir calculando nuestra tabla nova de la misma manera. Vamos a seguir rechazando o no rechazando la hipótesis nula bajo los mismos criterios, pero por ejemplo, si, bueno, les dejo de tarea que revisen este ejemplo, pero en este caso en especial tenemos 4 tratamientos, pero con diferente número de repetición. En el caso del primer tratamiento tengo 5 repeticiones, para el segundo y el cuarto tratamiento tengo 4 y para el tercer tratamiento tengo 3, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? ¿O cuál va a ser la única diferencia? Cuando calculemos el promedio de mis tratamientos, pues ahora va a ser la suma dividido ya sea entre 5, entre 4 o entre 3, dependiendo el número de repeticiones que tenga en cada uno de esos tratamientos. Y además, cuando multipliquemos por NI para calcular la suma de cuadrados del tratamiento, pues voy a multiplicar o por 5, o por 4, o por 3, ¿ok? Entonces, chicos, ya es hora. Les comparto en un minuto más la presentación considerando este último ejemplo y por favor lo revisan para que el día de mañana atendamos las dudas correspondientes. Si tienen alguna duda y la quieren compartir desde el día de hoy en el chat, pues adelante, ¿sale? Para que vayamos avanzando. Sí, gracias, profe. Gracias. Entonces, Gracias, eso sería todo, muchachos. Gracias, profe. Cuídense y profe. trabajen, por favor. Sí, profe. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.